achaques que de repente ellos mismos ni caso le hacen, ¿ya? Hemos tenido hace poquito una hipercalcemia, porque así vienen con el calcio alto y se murió. O sea, no pudieron salvar, ¿ya? Son casos fatales en muchos casos. La siguiente. Vamos a ver un caso clínico muy rápido. La siguiente. La fisiología del calcio, del fósforo, casos de hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, trastornos relacionados a la hipocalcemia y lo más frecuente de la hipoparatiroidismo. Este es el casito que vimos, un varón de 27 años, procedente de Chiclayo, universitario, con un título universitario, un técnico en administración de empresas, desocupado. 4 años antes de su ingreso, él vino por consultorio externo. Él hace 4 años que presentaba dolor óseo, él refiere que le dolían los huesos. Básicamente en muslos y caderas, y resbaló y sufrió una fisura un simple resbalón y le encontraron una fisura de cadera, que no se le dio mayor importancia. 3 años antes del ingreso aumenta el dolor, sobre todo en la espalda, rodillas, igualmente tiene un resbalón y se hace una fisura en el hueso sacro. 2 años antes de su ingreso, el cansancio, la astenia, mucho sueño y empiezan a aparecer tumores, bultitos debajo del maxilar inferior, en la cara y en los brazos. Y 1 año antes del ingreso, mayor dolor en los huesos. Dormía casi todo el día. Le encuentran la fractura del húmero izquierdo. Todo fue que estaba caminando, un perro lo asustó y se cayó. O sea, eso no es una fractura normal, ¿no? Se fracturó el brazo. Una simple caída. ¿Eso sería normal? Llama la atención, ¿no? Entonces es una fractura patológica. Una mujer mayor, 50 años, bueno, que sea una fractura patológica, no llama mucho la atención. Por la osteoporosis, ¿no? La mujer termina muchas veces descalcificada de los embarazos, etc., ¿no? A los 2 meses le hacen un control de esa fractura del hueso del húmero izquierdo y le encuentran múltiples tumores óseos, por lo que le piden un survey óseo, que es una radiografía completa del cuerpo, ¿ya? Entonces, lo llevan pues a consultorio externo de endocrinología. Al inicio solo lo veía pues medicina, traumatología, por las fisuras y luego la fractura patológica. Funciones biológicas, su peso que estaba disminuyendo, 5 kilos en 2 años, el resto normal. Como antecedentes, lo mismo, ¿no? Las fisuras y fractura patológica, ¿ya? Además, este señor le hacen una biopsia de este tumor óseo, lo encuentran en el hueso mandibular y lo informan como una epulis. Una epulis es una inflamación del hueso maxilar, pero a la altura siempre es de origen de la encía, o sea, tejido blando, no es de hueso, ¿ya? Y generalmente a nivel del maxilar superior, pero es de origen de tejido blando, o sea, de la conductiva, de la mucosa, ¿ya? De la encía. Sin embargo, esto lo informaron como un epulis, cosa que no era porque le encontraron después un tumor óseo. ¿Ya? De caracterización de hueso. Él era alcohólico y también fumaba marihuana. 10 años atrás. 2 días a la semana, toda la semana. Por eso es que en la casa tampoco le hacían mucho caso de estas fisuras, de estos dolores. Él mismo no hacía mucho caso. Por eso pasaron 4 años hasta que se fracturó. Ahí ven los tumores que le aparecieron en el hueso malar y en la mandíbula inferior. Ahí lo pueden ver mejor. Tiene tumores duros, pétreos, de consistencia muy dura. Y
cuando le hacen, sufre esta fractura por el simple resbalón, le hacen un survey óseo y le encuentran estos quistes, estas tumoraciones, ¿no? Quistes óseos. Fíjense acá, como ven, el hueso es radiopaco. ¿Por qué está llegando acá? ¿Qué más falta? ¿Falta alguien más? ¿Por qué está llegando tarde? Bueno, estos quistes, ustedes lo ven radiolúcido. Vean la diferencia con el hueso normal, que tiene un periósteo, tiene una cortical y el hueso esponjoso, que es radiopaco. Pero vean acá, hay una radiolucidez y esto se informa como un quiste óseo. ¿Qué estaría, la siguiente? ¿Qué estaría pasando ahí? Tercio distal del radio. Y fíjense que la lesión es más subperióstica. Y vean la fractura, ¿no? Hay una fractura de este nivel. La siguiente. La siguiente. Quistes óseos. La siguiente. En el otro brazo también encuentran quistes óseos. La siguiente. Este es el hueso fracturado que le operan, le ponen clavos y cuando le hacen el control, pues le encuentran este quiste óseo. La siguiente. La siguiente. En el cráneo hay un patrón difuso de osteopenia en la calota craneana. La siguiente. Y tiene esta configuración de pimienta con sal. La siguiente. Sal y pimienta, ¿no? Blanco con negro, como moteado, botecitos circulares blancos y radiolúcidos, radiopacos y radiolúcidos. La siguiente. Hay una mayor resorción en el cuello del fémur, también se encuentra una fractura patológica, soldada viciosamente. La siguiente. La siguiente. En la otra pierna derecha, que no está fracturada, pero fíjense cómo es un fémur arqueado. Entonces es un hueso que ha perdido su calcificación, ¿no? Es blando. La siguiente. La siguiente. El fémur arqueado. La siguiente. En la cadera, fractura patológica. Vean que está seccionado el hueso y hay estos quistes óseos. La siguiente. Entonces, ¿qué podría estar pasando en ese paciente? Así vienen estos pacientes. Más bien ahora son detectados muy precozmente, porque ahora la rutina se está pidiendo calcio por cualquier patología. Tú le pides un calcio, porque muchas veces no tienen ni dolores. Este paciente más bien ha venido muy avanzado con fracturas patológicas. 4 años previos ya tenía pequeños dolores, que nadie le daba importancia. Entonces vamos a hablar, aquí evidentemente el trastorno es la calcificación del hueso. ¿Ya? ¿Y qué enfermedad nos produce de calcificación del hueso? ¿Qué enfermedades? La osteoporosis es muy frecuente en las mujeres, también en el radio y en la cadera, ¿no? Es lo más frecuente. La siguiente, entonces vamos a hablar un poco de la fisiología del calcio. El calcio es muy importante, no solamente cumple la función de mineralización ósea, esa es una de las más importantes, formación del mineral óseo. ¿Ya? Hueso tiene que estar calcificado. ¿Hasta qué edad se calcifican nuestros huesos? ¿Hasta qué edad formo un nuevo hueso? Hasta los 13 años. ¿Ya? Una vez que ya la pubertad crece, se estira y ahí queda. Ya no hay más crecimiento de hueso nuevo. Lo que viene de ahí es una remodelación, resorción y remodelación. O sea, alguien viene, come hueso y otro viene y forma un nuevo hueso, ¿no? ¿Cómo se llama el que viene y hace la resorción ósea? Es el osteoblasto. Y luego viene el osteoblasto y lo rellena. Eso no es que está creando nuevo hueso. O sea que la niña, sobre todo, que no ha formado bien sus huesos, o los niños que no han tomado leche, que no tienen calcio en sus huesos, ya no van a formar mejor hueso.
Hasta los 13 años ya fue su formación de hueso nuevo, ¿ya? Entonces es importante porque al embarazarse pues se va a descalcificar y si no tenía buena formación de mineral óseo va a tener osteoporosis a muy temprana edad, ¿no? Pero también el calcio es importante para la coagulación sanguínea, ¿ya? Hola. Para la coagulación sanguínea, también para la contracción muscular. Tú sí eres alumno de acá. ¿Y entonces por qué me dices que no? ¿Y por qué estás llegando tarde? No, ya por mi cosa, debería salir. ¿Al baño? Ah, ya. Okay. Bueno, el calcio es muy importante. ¿Cómo hace la secreción de insulina el páncreas? Por ejemplo, ¿no? Pero para toda secreción de hormonas se necesita calcio. Primero cierra los canales de calcio y luego cierra los canales de potasio, y luego se abren los canales de calcio para que entre calcio y pueda hacer la contracción, ¿no? La secreción, la producción de la hormona. Entonces es importante también para la liberación de hormonas y de neurotransmisores, ¿no? La secreción autocrina, por ejemplo, los neurotransmisores. Para la función nerviosa también es importante el calcio. Para la división y la proliferación celular, en la meiosis, en la mitosis, tiene que intervenir el calcio. La siguiente. Pero vamos a ver que el calcio, miren dónde se concentra. 1000 gramos de calcio dentro de la célula del hueso. Contra 11 gramos. 1000 contra 11. 11 gramos en la contracción muscular, en la secreción, o sea, en el resto de células. Para la coagulación sanguínea, para la secreción de hormonas, la liberación de hormonas, para la contracción muscular, solamente disponen de 11 gramos de calcio. O sea, dense cuenta que en 1000 más o 100 veces más le lleva para la formación de hueso, ¿no? 11 gramos, 1000 gramos que debe estar dentro de la célula del tejido óseo. Pero este calcio ingresa por la boca, en los lácteos principalmente. Y el requerimiento fisiológico de calcio es cuánto debemos consumir de calcio. Va a depender de la edad, pero en promedio, ¿cuánto debemos consumir al día? Una pastillita de calcio, ¿cuánto de calcio tiene? Cuando yo le receto a mi paciente calcio, ¿cuánto le estoy dando? 500 miligramos. Y eso cubre la necesidad del requerimiento fisiológico. ¿Cuánto es lo que yo requiero? Mínimo 1000, ¿ya? 1000 miligramos. O sea, 1 gramo al día. Si está gestando, si está lactando, 1,5 gramos, ¿no? Pacientes con osteoporosis también. Entonces, el requerimiento en promedio, 1 gramo al día. De ese gramo, tiene que haber un pool de calcio en el extravascular, o sea, en el extracelular, mejor dicho, en el intravascular, en la sangre, ¿no? Tiene que mantenerse un pool de 900 miligramos, casi 1 gramo, ¿ya? En la sangre, en el plasma. Porque si esto baja o sube, va a haber toda una cascada de mecanismos compensatorios para tratar de mantener este pool de calcio en 900 miligramos. Entonces, ingresa 1 gramo al día y se absorbe, ¿cuánto? ¿Cuánto se absorbe? Todo se absorbe, todo lo que yo como se absorbe a la sangre, un 30% nada más, 300 miligramos se absorbe a la sangre. El resto se elimina en las heces. Pero fíjense, si yo como 1 gramo, ingresa 300, debería salir 700. Es que además la sangre le da al intestino, que secreta 150 miligramos por día, ¿ya? También hay una secreción de calcio intestinal, tanto como absorbe, pero también secreta. Y en las heces perdemos 850 miligramos de calcio al día. Ese calcio debe mantenerse 900 miligramos, la concentración en el fluido extracelular, ¿no? Que en miligramos por decilitro, ¿a cuánto equivale el calcio en plasma?
¿Cuánto es lo normal que debe haber en plasma? Que sería 900 miligramos en los 5 litros de sangre. Pero en miligramos por decilitro, ¿cuánto sería? Por decilitro, esos 900 miligramos es 5 litros, ¿no? ¿Cuánto es la concentración normal de plasma, de calcio? ¿Quién sabe? La concentración de calcio en plasma. ¿Ya están viendo pacientes? ¿Están viendo pacientes? O sea, ¿ya les encargan un paciente en piso? Todavía no van a los hospitales. Sí, ya ven pacientes. Vamos. Tienen que saber eso. Cuando revisen historias, tienen que ver los parámetros, ¿ya? Es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Y eso tiene que mantenerse constante. Si baja o sube, tiene que haber un equilibrio. Porque si no, va a empezar a actuar ¿quién? ¿Quién es la glándula que regula el calcio? Las paratiroides. Entonces, de inmediato se va a disparar o va a bajar la paratormona. Si es que sube o baja el calcio, debe ser constante. De 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, que equivale a 900 miligramos en el fluido, en el plasma sanguíneo. Entonces, en el intestino hay un movimiento de calcio. Igualmente en el riñón. En el riñón, de esto que hay en la sangre, se filtra 10 gramos por día. ¿Y de dónde salen 10 gramos por día? ¿No? Miren, si yo estoy ingresando 1 gramo por día, entra a la sangre, tengo 900 miligramos, pero en el riñón, fíjese, que se filtra 10 gramos por día. Y se tiene que reabsorber casi todito. Entonces, filtro de vuelta. Porque solo se pierde en el riñón 150 miligramos por día. Y esto es importante porque la calciuria es constante. Si yo tengo una hipercalciuria, voy a hacer diagnóstico de muchas patologías. Ustedes van a tener que memorizar ese valor porque siempre lo van a estar midiendo. Muchas patologías. Eso es lo normal. ¿Qué pasaría si esto está perdiéndose más de 150 miligramos por día? Querría decir que su riñón no está reabsorbiendo. ¿Ya? Hay un problema en el tubuli o tal vez no esté filtrando, ¿no? Pero por lo general el daño es en el tubuli, que no puede reabsorber. Y en el hueso también hay un movimiento de calcio. En el hueso tiene que haber 1000 gramos. Siempre. Si hay menos o tiene más, va a sacar de algún lado, pero tiene que tener 1000 gramos de hueso. Igual es la sangre. Si baja el calcio, de algún lado tiene que sacar calcio. ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde es el primer órgano? ¿De dónde va a sacar? Del hueso, porque es donde hay mayor depósito de calcio. ¿Ya? Entonces se va a descalcificar. Y ese paciente, acuérdense, tenía quistes óseos. Y estaba descalcificado porque había radiolucidez. Entonces, algo está pasando en su hueso que está sacando calcio del hueso. Por eso se ve en la radiografía esos quistes. Muy bien, entonces, de la sangre entra al hueso 500 miligramos por día y sale 500 miligramos por día. Entra y sale. ¿Por qué? Porque el osteoclasto saca y el osteoblasto devuelve. Eso es una remodelación constante, todos los días, así como tu piel se renueva todos los días. Cuando se bañan no ven que la piel se pela, se va, unas células muertas se caen, pero son de inmediato repuestas por células nuevas. Igualito es el hueso, todo el tiempo está saliendo y entrando, saliendo y entrando. Entonces, ¿quién activa el osteoclasto? Porque el osteoclasto empieza a producir la resorción ósea. ¿Qué hormona es la que activa el osteoclasto? Por algún mecanismo. ¿Y cómo se despierta ese mecanismo de resorción y remodelación? Hay una señal química que hace que primero venga, el osteoclasto tiene el rank. Entonces, esa señal química llama al osteoclasto, que tiene este receptor.
este receptor que llama al osteoclasto. Entonces el osteoclasto RANK y RANK-L se unen, son receptores de membrana. Si no se unen, no hay osteoclasto. Tiene que unirse osteoclasto con osteoclasto para que el osteoclasto inmaduro madure. Y una vez que ¿y quién lo madura? El osteoclasto. Entonces la remodelación la resorción ósea no la inicia el osteoclasto, sino el osteoclasto, que tiene que hacer que madure el osteoclasto. Una vez que el osteoclasto está maduro, ahí va y se deposita en la matriz ósea y la come, ¿no? Hace la resorción ósea. Al liberarse este calcio en la resorción, es una señal química para el osteoblasto. El osteoblasto viene y hace su trabajo, repone. Ok, entonces, y esto 500 durante el día. ¿Ya? La siguiente. Igual es el fósforo. Calcio y fósforo van de la mano. La siguiente. El calcio, entonces acá vemos cómo viaja. Esta es la concentración sérica normal, de 8.5 a 10.5. Pero ¿cuál es el metabolito activo del calcio? El calcio sérico, el calcio iónico. ¿Cuál es el que hace el trabajo del calcio en sí? Es la parte libre, no es el calcio en la sangre está ligado a proteínas en un 50%. Y un 50% viaja libre. Ese es el calcio iónico. Y es más confiable que ustedes le pidan el calcio iónico a su paciente que el calcio sérico. Si piden calcio sérico, tienen que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque le tienen que quitar la fracción ligada a la albúmina. El 50% está ligado a la albúmina, ¿ya? Y hay un porcentaje pequeño, 8 a 12%, que está quelado, o sea, hace sales de fosfato de calcio, otras sales que no serían la parte activa, no nos interesa eso. Lo que nos interesa del calcio es el calcio iónico, la fracción libre, es el metabolito activo, el que hace el trabajo. La corrección, si ustedes en su hospital no hay calcio iónico, pedirán el calcio sérico, pero tienen que corregir con albúmina. Entonces, cuando pidan calcio sérico, tienen que pedir albúmina, porque si no, no van a poder tener una idea exacta de cuánto está la calcemia de su paciente. Y tienen que corregir de 4 menos la albúmina por 0.8. O sea, por cada calcio medido, obtenido de la sangre, le tienen que sumar la diferencia de la albúmina. 4 menos la albúmina por 0.8. La siguiente. ¿Qué pasa cuando el calcio disminuye en la sangre? Hay una hipocalcemia. Ahora vamos a ver las causas, pero de inmediato, ¿quién empieza a actuar en la hipocalcemia? Es hecho que tiene que ser constante, ¿no? La salida y la entrada del calcio en la sangre. Y en la sangre tiene que mantenerse ese full de 900 miligramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si baja este nivel de calcio? ¿Quién se activa de inmediato? Ahí lo están viendo, ¿no? De inmediato, la primera que se activa es la glándula paratiroides y aumenta su secreción de PTH. La PTH en plasma va a estar aumentada. ¿Qué miden en sangre? No miden la PTH total. En sangre a un paciente le tiene que medir la PTH intacta, que es de su aminoácido 1 a 28. Esa es la parte de la PTH que se mide en los análisis, los reactivos que tiene el laboratorio para medir la concentración de PTH en sangre. Entonces, la PTH en sangre aumenta. ¿Y cómo es que hace la PTH que aumente el calcio en la sangre? ¿A través de qué mecanismos? A ver, Ever, ¿cómo es que la PTH hace que aumente el calcio en la sangre? ¿Quién sabe? A ver, Roy. A ver, ¿cómo es? Mary Vázquez. Ya, ¿cómo es la PTH? Su acción. ¿Sobre quién actúa? María Vizca. ¿Ya? Sobre el hueso, sí, sobre el hueso.
sí actúa sobre el hueso, ¿no? Ahí lo están viendo. Actúa sobre el hueso, sobre el intestino y sobre el riñón. ¿Ya? Sobre el riñón va a activar ¿a quién? La PTH. También con 3 mecanismos, ¿no? Que lo están viendo ahí. Entonces, sobre el tubulín colector, ¿ya? Y el tubulín proximal. Entonces va a hacer que el tubulín reabsorba más calcio. ¿Ok? Aumenta la reabsorción renal del calcio. Y además disminuye la reabsorción del fósforo. O sea, mete calcio pero elimina fósforo. Hiperfosfaturia, ¿no? Aumentaría la expresión, la hiperfosfaturia. Pero además activa ¿a qué enzima? En el riñón. ¿Qué enzima produce el riñón que va a hacer ¿qué molécula produce el riñón? La vitamina D3. Entonces la PTH va a activar a esta enzima, la 1,25 hidroxilasa. ¿Ya? 1-alfa hidroxilasa es la enzima. 1-alfa hidroxilasa. Esa 1-alfa hidroxilasa va a acelerar la formación de esta vitamina D3. ¿Qué vitamina D3? ¿Cómo se llama esta vitamina? 1,25 hidroxilasa vitamina D3. ¿Cómo se llama? Calcio. Entonces la PTH va a activar a la 1-alfa hidroxilasa en el riñón. ¿Y cómo es la formación de la vitamina D3? Entra por la boca, ¿no? ¿Y por dónde más entra la vitamina D3? Rayos sobre bien, por la piel. ¿Qué tenemos en la piel? La 7 dihidrocolesterol, es una grasita. Con los rayos del sol se activa y forma el colecalciferol. Y en las hojas verdes, en los alimentos, también hay colecalciferol, que es la vitamina D3, pero es la 1 hidroxivitamina D3. Esa vitamina D3 tiene que sufrir 2 hidroxilaciones. ¿Dónde es la primera hidroxilación? Porque entra por el intestino, se absorbe la sangre, entra por la piel, se absorbe la sangre y va a la primera hidroxilación. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre esto? En el hígado, ¿no? Entonces sale como ya está hidroxilado. Antes era solo vitamina D3. 1-hidroxivitamina D3. Es la primera hidroxilación. Luego, ¿dónde va? A la segunda hidroxilación. Al riñón. La segunda hidroxilación. 1,25 dihidroxivitamina D3. Y esa es la parte activa, el metabolito activo de la vitamina D3, la que hace el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esa vitamina D3? El calcitriol, ¿qué va a hacer? La 1,25 dihidroxivitamina D3 con respecto al calcio. ¿Dónde va? Al intestino. Esa vitamina D3 va a ir ¿para qué va el intestino? Para que absorba calcio junto con la PTH, ¿ya? Ambas. Entonces la PTH actúa sobre el riñón y también a través de la vitamina D3 activa esta vitamina para que aumente la absorción de calcio. Y además activa ¿a quién? Al osteoclasto. Pero el osteoclasto no está en el hueso. Está en el hueso, pero activa por un mecanismo inmunológico. Va a activar al osteoclasto para que aumente la reabsorción ósea. ¿Ya? Entonces va a sacar calcio del hueso, va a absorberse calcio por el riñón y va a absorberse calcio por el intestino, y todo eso va a tratar de nivelar el calcio que había bajado. Porque todo esto se despierta cuando hay una hipocalcemia. La siguiente, entonces pudo nivelar el calcio. Porque si no hace esto, la hipocalcemia te mata. No puedes estar con hipocalcemia. Tu organismo trata de compensarse, pero si sigue destruyendo, si sigue la patología, normaliza el calcio, vuelve la hipocalcemia y de ahí no sale. Entonces
calcio de afuera. La siguiente. A ver, la anterior. Además, la vitamina D3 va a hacerle un feedback a la PTH. Dado que la PTH va a hacer que se forme más calcitriol, cuando ya hay un aumento del calcitriol, este ya le hace un feedback negativo, porque ya está aumentando eso, para que no siga aumentando la PTH. ¿Ya? La siguiente. De alguna manera tiene que pararse también este mecanismo, ¿no? Entonces, mediante el feedback del calcitriol. Y esto es para que vean que la glándula paratiroides tiene un receptor, un sensor de calcio, que es muy importante, porque este sensor en muchos casos se vuelve autónomo y empieza a producir hiperparatiroidismo sin haber hipocalcemia. Cuando se vuelve autónomo, ¿en qué casos? Cuando hay una insuficiencia renal. En una insuficiencia renal va a haber una hipocalcemia. Esa hipocalcemia va a activar tanto al sensor que el sensor empieza a producir hiperparatiroidismo, hipercalcemia, sin ser una respuesta compensatoria. Ya se volvió autónomo. El que tiene daño renal también hace resorción ósea, pero por este mecanismo. Su sensor se vuelve autónomo. O cuando hay mutaciones del receptor, ya son trastornos genéticos. Mutaciones del receptor que lo hace autónomo. Entonces, si que hay hipocalcemia, empieza a producir todo el mecanismo y te lleva a la hipercalcemia. Ya una hipercalcemia patológica, ¿no? Porque el otro mecanismo es para compensar la hipocalcemia. ¿Okay? Igualmente en el riñón hay un sensor del calcio. Entonces, este mecanismo no solamente es el calcio con la paratormona. De frente en la hipocalcemia va a haber un sensor, un receptor en el tubuli que va a hacer que se reabsorba más calcio, independientemente de la paratormona. ¿Ya? Entonces vemos el mecanismo que actúa sobre estos tres órganos, el hueso, el riñón y el intestino. Pero además la célula cancerígena, los síndromes carcinoides, pueden producir una PTH-like, que es una hormona similar a la PTH intacta. Ustedes miden, cuando tienen hipercalcemia, miden la PTH y les sale normal. ¿No? Probablemente sea una PTH-like. Pero esto clínicamente lo puede orientar porque generalmente son cánceres terminales que les va a llevar a la producción de PTH-like y que tiene los mismos mecanismos que la PTH normal. La siguiente, sobre riñón, hueso e intestino. La siguiente. Bien, entonces, cuando hay hipocalcemia, hemos dicho que la PTH se activa. Pero además, hemos visto que la vitamina D3 aumenta el calcitriol, la parte activa. Esta vitamina D3 por sí sola también actúa sobre estos tres órganos, el riñón, el hueso y el intestino. Pero hace la inversa, un paso inverso, ¿no? La PTH en el riñón, que hacía, aumenta la absorción de calcio y disminuye la absorción de fósforo. Acá no. Acá el calcitriol aumenta ambos, la reabsorción de calcio y de fósforo. Esa es la diferencia. Y el calcitriol en el intestino aumenta la absorción de calcio igual que la PTH. ¿Ya? En el hueso promueve la acción del PTH, o sea, hay una sinergia de aumenta la resorción ósea. La siguiente, a ver, retrocede un poquito. Retrocede. Ya, muy bien. ¿Se dieron cuenta cuál es la diferencia, no? Esta es la PTH, ¿ya? Sobre los tres órganos. Acá la única diferencia es esta, que disminuye la reabsorción de fósforo. El calcitrol tiene las mismas acciones, pero además aumenta la reabsorción de fósforo. La siguiente. Ya, la anterior. Ok. Y acá en el intestino
aumenta la reabsorción de calcio, pero también aumenta la reabsorción de fósforo, el calcitriol, ¿ya? Entonces serían esas dos diferencias, en el riñón y en el intestino. La siguiente, todo lo demás es igual. Esta es la acción de la PTH en el hueso. Entonces la PTH se une a su receptor, ¿no?, en la célula del hueso, hace que salga calcio y entra fósforo. El transporte de calcio y fósforo, mediante la síntesis de ADN, fosfolípidos y la remodelación ósea, ¿no?, activando al osteoclasto. La siguiente, pero ya saben que es el osteoclasto el que primero madura al osteoclasto. ¿Ven? Como lo ven acá. Entonces, gracias a que hay linfoquinas, hay una respuesta inflamatoria, es que se activa el preosteoclasto, se une al osteoclasto y empieza la resorción ósea. Y luego hay una llamada química, una respuesta a las sustancias químicas para la remodelación. El osteoblasto que va a mineralizar el hueso. La siguiente. ¿Qué pasa con la calcitonina? Es otra hormona que también interviene en la regulación de calcio. ¿Quién produce la calcitonina? ¿Dónde se produce? En la tiroides, la célula C de la tiroides, ¿ya? Que secretan calcitonina. Entonces, cuando hay, la calcitonina hace todo lo inverso de la PTH. Entonces, la calcitonina más bien va a disminuir, va a responder cuando hay una hipercalcemia. En la hipocalcemia de inmediato se activa la PTH, el calcitriol. Pero cuando hay una hipercalcemia, la calcitonina es la que va a disminuir los niveles de calcio. En el intestino va a disminuir la absorción de calcio, a la inversa que la PTH. En el hueso va a disminuir la resorción ósea, totalmente inverso a la PTH. Y en el riñón va a disminuir la reabsorción de calcio en el túbulo proximal, ¿ya? Y también disminuye la reabsorción de fósforo. Entonces va a disminuir el nivel de calcio, de calcemia, ¿no? Es un mecanismo compensatorio para nivelar el calcio en la hipercalcemia. Pero curiosamente no responde al tratamiento. Cuando yo tengo una hipercalcemia, no le damos calcitonina. Terapéuticamente no funciona, pero en mi cuerpo sí es un mecanismo compensatorio, ¿ya? La tiroides se activa. La siguiente, célula C de la tiroides. Entonces, ese es el resumen, ¿no?, de todo lo que hemos hablado. La siguiente. Trastornos relacionados a hipercalcemia. Entonces, si yo tengo una hipercalcemia, ¿cuál es el origen? ¿Quién podría yo pensar que está produciéndome la hipercalcemia? ¿De dónde está saliendo ese calcio cuando hay hipercalcemia? El hueso, ¿no? Tiene 1000 gramos de calcio en el hueso. Entonces, si está saliendo del hueso, ¿quién se está activando? Es probable. Lo más frecuente es que sea por la resorción ósea, por activación del osteoclasto, ¿ya? Las causas de hipercalcemia, el 90% o es una hiperparatiroidismo. La siguiente. Hiperparatiroidismo primario, o sea, de la glándula paratiroides. Entonces, ¿por qué estaría aumentando la producción de la PTH? ¿Cuál es la causa? Los tumores, ¿no? Son tumores benignos, de las adenomas, de la paratiroides. El cáncer de la paratiroides es muy infrecuente. El 90% de las hipercalcemias o es hiperparatiroidismo primario o es cánceres terminales, que es fácil de diferenciar porque un cáncer terminal ya sabes que ese paciente tiene cáncer a la mama, cáncer a la próstata y al término, en su estadio terminal, empieza a aumentar la resorción ósea dándote hipercalcemias severas, más de 12 miligramos
por decilitro, ¿ya? Entonces, ahí está la patología de la hipercalcemia, pero hay otras causas, ¿no? Entonces, la hipercalcemia, el cuadro clínico puede variar desde una alteración asintomática, como la que hemos visto en nuestro paciente, que ha tenido una hipercalcemia brutal, con fracturas patológicas, pero no tenía muchos mayores síntomas, no le molestaba mucho, por lo que no iba al médico, salvo cuando empezó a tener las fracturas patológicas, ¿no? Pero también hay situaciones mortales, como esa paciente que llega a la emergencia con hipercalcemia y al día siguiente se murió. Entonces depende de cuán rápido se ha instalado la hipercalcemia. Si es un cuadro agudo de hipercalcemia, es fatal. Si es progresivo, como el caso clínico que hemos visto, que en 4 años es progresivo, ese generalmente es un cuadro clínico leve, ¿ya? Va a depender de la edad del paciente, de la comorbilidad que presente otras patologías, del grado y duración y velocidad con el que se instala la hipercalcemia. La mayoría de los síntomas traducen alteraciones de los aparatos y sistemas, o sea, hay depósitos de calcio a todo nivel. Entonces la clínica te la va a dar si el calcio está en tu vía urinaria, litiasis urinaria cada rato, pero lo grave sería una nefrocalcinosis renal y pierde su riñón, porque se calcificó el parénquima renal, no solamente la vía urinaria. Una cosa es cálculos renales que se eliminan, o lo orinan y lo eliminas, y otra cosa es que el calcio esté en tu parénquima renal, ahí sí pierden, hacen insuficiencia renal. Entonces esa es la sintomatología, si es que el calcio está depositado en tu vía urinaria, en tu riñón. Pero si el calcio está depositado en tu vía digestiva, tu clínica va a ser hemorragias digestivas o una simple gastritis, dolores artrálgicos, epigastrio, ¿no? Malestares estomacales, aparato digestivo, náuseas, vómitos. Si tu calcio está depositado en tu parénquima cerebral, te puede dar hasta psicosis, alteraciones de la conciencia. Entonces la clínica va a depender dónde predominan estos depósitos de calcio. Si tu calcio está depositado en tus arterias, entonces vas a tener infartos, derrames cerebrales, problemas cardiovasculares. ¿Ok? La siguiente. Entonces puede ser múltiple la clínica. Siguiente. Entonces la hipercalcemia te va a dar todos estos síntomas. Si es del aparato urinario, renal, litiasis, nefrocalcinosis, disminución de la filtración glomerular, insuficiencia renal, acidosis hiperclorémica, diabetes insípida, nefrogénica, receptores de la hormona antidiurética se dañan, por lo tanto va a haber una diabetes insípida, pero del riñón, no de la hipófisis. Gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, colelitiasis, reflujo gastroesofágico, úlceras, pancreatitis, si los depósitos de calcio están en el páncreas, y puede ser mortal, una pancreatitis es mortal. Si los depósitos están en la córnea, en el cristalino, cataratas, queratopatías, si están en las arterias, calcifilaxia, isquemias, puedes tener una necrosis de la piel, un miembro, un dedito que se pone negro, es porque la arteria se ha tapado con el calcio. Igualmente, si las arterias renales se tapan, entonces vas a hacer una insuficiencia renal aguda mortal. Depósitos de calcio en el cartílago, en el músculo, el aparato neuromuscular y articular. Una miopatía, una condrocalcinosis, hasta una gota, síntomas de gota. En el sistema nervioso central, letargia, depresión, psicosis, ataxia. Neuromuscular, debilidad, fatiga, miopatía, hipertonía, y cardiovascular, problemas metabólicos como la hipertensión, disfunción diastólica, bradicardia. En el EKG van a encontrar un QT corto, ¿no? Hipercalcemia, que es rápido la taquicardia con QT corto. Hipertrofia ventricular izquierda y disfunción endotelial. La siguiente. Entonces, síntomas de la resorción ósea, porque hay muchas PTH, ¿no? La hipercalcemia probablemente sea originada por una hiperparatiroidismo. Entonces va a haber osteopenia, osteoporosis, fracturas patológicas o osteoesclerosis. Se ha esclerosado también el hueso. Los tumores pardos. ¿Qué son los tumores pardos? A diferencia de los quistes óseos que hemos visto en nuestro paciente. Los tumores pardos son osteoclastomas, tumores de osteoclastos.
dado que está activado el osteoclasto, forman tumores, o aglomerados de osteoclasto comiendo hueso. Y esos son los tumores pardos. Osteitis fibrosa quística, eso más bien es la resorción ósea, que es subperiósteo, saca hueso del subperiósteo. En cambio, en la insuficiencia, el hiperpara por insuficiencia renal no es fibrosa quística, es osteitis, nada más. ¿Ya? La siguiente, por déficit de vitamina D3. Entonces, por déficit de vitamina D3 va a haber un estado inflamatorio crónico. ¿Ya? Va a haber hiperglicemia, insulinoresistencia, dislipidemia, hipertensión y un estado protrombótico, hipercoagulabilidad, como ¿no? Que también tiene déficit de vitamina D3. Entonces, en estos estados de hiperparatiroidismo también va a haber un déficit de vitamina D3. La siguiente. ¿Por qué va a haber un déficit de vitamina D3? Porque hemos dicho que se activa la 1-alfa hidroxilasa. Entonces hay aumento de formación del calcitriol. ¿Y de dónde sale el calcitriol? Es la 1,25 vitamina D3. Y la que disminuye entonces es su sustrato, la 25 hidroxivitamina D3. Porque para que se forme 1,25 el sustrato es la 25. ¿Aló? Las causas. ¿Cuáles son las causas? Ya hemos dicho que el 90% es por hiperparatiroidismo o cánceres terminales. Entonces, el aumento de la liberación de calcio desde el hueso, la hipercalcemia viene del hueso, el hiperparatiroidismo primario, pero en algunos casos muy raros que les hacen hipocalcemia a los hipopara, de repente le han operado la tiroides, se han llevado la paratiroides, le han dejado con hipopara. En Estados Unidos dan tratamiento de la hipopara con PTH exógeno, que nosotros no tenemos. Es un tratamiento que los puede llevar a hiperpara, iatrogénico sería, ¿no? Exógeno. Las neoplasias malignas, como hemos dicho, cánceres terminales. La inmovilización también te puede dar hipercalcemia, es muy infrecuente, pero también en los pacientes postrados van a hacer hipercalcemia. Cuando tengan un paciente y hagan interconsulta por hipercalcemia, no todo es hiperpara, ¿no? Moviéndolo un poquito, son abuelitos que los abandonan, los familiares ni los mueven, están ahí con úlcera sacra, también hacen hipercalcemia. El hipertiroidismo, todo se acelera en el hipertiroidismo, por lo tanto la resorción ósea también va a estar aumentada por la hormona tiroidea. En la intoxicación por vitamina A, en la sarcoidosis, también da hipercalcemia. La resorción ósea se aumenta. ¿Okay? Estas son causas de resorción ósea. Porque las causas de cuando tengo el sensor de calcio alterado en la glándula paratiroides es otro el mecanismo. La hipercalcemia, hipocalciuria familiar o por drogas como el litio, que te altera el sensor de calcio. Entonces se vuelve autónomo, pues. El sensor sirve cuando mides la bajada, son las antenitas de vinil, ¿no? Está detectando la hipocalcemia, cuando el calcio en sangre está bajando, inmediatamente tiene que elevarse la PTH. En este caso el sensor está alterado, entonces empieza a haber hipercalcemia sin necesidad alguna, por el litio, por ejemplo. La siguiente, aumento de la absorción intestinal de calcio. No todo es hiperparatiroidismo. Resorción ósea es una cosa, y acá el problema no está en la paratiroides, está en que el intestino está absorbiendo mucho calcio. No tiene nada que ver con la paratiroides. Que puede ser por vitamina D, cuando intoxicamos a nuestro paciente con mucha vitamina D, o las pacientes van a la farmacia y compran calcio con vitamina D, se intoxican con vitamina D. No es bueno tampoco excederse. La enfermedad granulomatosa crónica que te da intoxicación también por vitamina D. Las neoplasias malignas y el hiperparatiroidismo autónomo de diversas etiologías, que sería por aumento también de la PTH, pero es autónomo, como la insuficiencia renal. Descenso de la excreción renal de calcio, cuando el riñón no puede excretar el calcio. Simplemente lo reabsorbe, pero no lo puede eliminar. ¿Ya?
Generalmente son genéticos y es una historia familiar de hipercalciuria. Hipocalciuria, perdón. Hipercalcemia hipocalciúrica. ¿Ya? Porque en la hipercalcemia por hiperparatiroidismo, ¿qué va a haber? ¿Hipocalciuria o hipercalciuria? La PTH, ¿qué hace? Pero hay tanta cantidad de calcio que también vas a tener hipercalciuria. Y esa es la diferencia con los problemas familiares, que va a tener hipocalciuria. ¿Ya? Si bien es cierto, yo les he dicho que la PTH aumenta la reabsorción de calcio, pero en la patología, eso es el mecanismo compensatorio normal, pero en la patología que hay un tumor que se está produciendo PTH, es tanta la resorción ósea que también te da hipercalciuria, a pesar que el riñón está como loco, absorbiendo, aumentando su absorción de calcio. A pesar de eso encuentras hipercalciuria. ¿Ya? El síndrome de leche y alcalino se ha descrito, mucha leche, milantas, esas cosas que tienen calcio, también te pueden dar hipercalcemia. La siguiente. Pero son casos muy infrecuentes. El 90% va a estar en el hiperparaprimario y los cánceres terminales. Entonces ahí ustedes tienen que diferenciar. La pseudohipercalcemia por albúmina es algo que tienen que descartar. Apenas ustedes tengan un paciente con hipercalcemia, tienen que dosarle 2 veces, porque puede ser ficticia, puede no ser hipercalcemia verdadera. Y además tienen que pedirle su albúmina, corregir el calcio, puede estar teniendo otra patología, no es hiperparatiroidismo, puede estar haciendo hiperalbuminemia, puede estar haciendo macroalbuminemia, algunos cánceres, leucemias, puede estar haciendo mieloma, que ya te alteran las proteínas, y al aumentar la proteína también te va a aumentar el calcio. Otras causas de patología incierta en la insuficiencia suprarrenal también puede haber hipercalcemia, que no, sin embargo su paratiroides está bien. El problema no es la paratiroides, es la insuficiencia suprarrenal. El feocromocitoma, ¿qué es el feocromocitoma? El tumor de la médula suprarrenal que te produce adrenalina. También te produce hipercalcemias. Los lipomas, las hemodiálisis también te pueden dar. O sea, todos esos conceptos tienen que tomarlos en cuenta cuando tengan un paciente con hipercalcemia. Pero el grueso, hiperparaprimario y cáncer. La siguiente. Y hay drogas que también tienes que descartar cuando tienes un paciente con hipercalcemia. Que no esté tomando tiacídicos, diuréticos, que no esté tomando análogos de la vitamina A o de la vitamina D, que no tome litio, estrógenos, somatropina, aminoferina, teofilina y la droga, la hormona PRH recombinante que se da de tratamiento en el hipopara. La siguiente. Entonces el hiperparatiroidismo es la causa más frecuente de la hipercalcemia. Pueden aparecer formas aisladas o familiares, es muy infrecuente en las familiares. La incidencia es de 0,5 al 10% de la población y es más frecuente en los varones, en las mujeres, perdón, 3 a 1, mujeres que hombres. La etiología entonces son adenomas paratiroideos, tumores benignos. Miren, el 80-85% son tumores benignos cuando se trata de un hiperparaprimario. El cáncer paratiroideo, menos del 1%. ¿Ya? Y las formas hereditarias aparecen tanto como trastornos paratiroideos aislados como asociados a endocrinopatías múltiples. Y que son cuadros genéticos. La siguiente, el MEN1, el MEN2, ya son cuadros genéticos familiares, que son muy infrecuentes. Fíjense cuando midan dos en la PTH, en el hiperparaprimario lo van a encontrar en rangos de 10.000, de miles, no es en rangos bajos. El hiperparanormal es hasta 16, hasta aquí, esto es lo normal. ¿Ya? El hiperparaprimario y el urémico va a ser el rango de 10.000. La hipercalcemia por neoplasias más bien va a tener una PTH más baja. ¿Ya? La siguiente, y el hipopara pues menos de 10. Esto para que vean cómo es la hiperplasia o el cáncer o los adenomas. Adenomas, y cuando ya puede haber un cáncer es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grave. La siguiente, o puede haber una hiperplasia de la paratiroides nada más,
clínica que ya le hemos mencionado, la siguiente, pero tienen que acordarse pues que son muy atípicos. La siguiente son huesos, cálculos, quejas, lamentos o alteraciones psiquiátricas. Es lo más frecuente en la hipercalcemia. Y son muy atípicos los dolorcillos. La siguiente. Por eso es que ahora de rutina se pide calcio. Ya no encontramos las osteitis fibrosas quísticas de antes. Antiguamente era un estado muy avanzado de la hipercalcemia. Ahora detectas las hipercalcemias en consultorio con un simple chequeo. La siguiente, ya hemos visto esto de la clínica. Esto es dibujito para que vean cómo puede haber las epulis, pero las epulis no son de hueso, es células gigantes granulomatosas de la encía. En el riñón, la nefrocalcinosis, en el aparato digestivo, las hemorragias digestivas, las úlceras pépticas, la siguiente, la queratopatía, cataratas. Estas son las neoplasias endocrinas múltiples familiares, que también te dan hiperparatiroidismo. O sea, tú puedes encontrar hiperparatiroidismo primario cambiado, que es lo más frecuente, o encontrarlo en un síndrome glandular, ¿ya? Múltiple. Entonces el B1 se ha descrito para la neoplasia endocrina múltiple, que tiene hiperparatiroidismo, pero además tiene un adenoma en la hipófisis y además tiene un adenoma en el páncreas. Tres tumores, en el pantiroides, en la hipófisis y en el páncreas. El MEN2A, además del hiperparatiroidismo, hay un carcinoma, que ese sí es maligno, en la médula tiroidea, que va a producir justamente calcitonina. Entonces son tumores que además tienes la hipercalcemia, tienes la PTH aumentada, tienes también la calcitonina aumentada. Y hay un feocromocitoma. En el MEN2B ya no hay hiperparatiroidismo, pero hay feocromocitoma, hay carcinoma medular de la tiroides y tienes nodulomas y el pegacolon. La siguiente. El hiperparatiroidismo secundario es el que les hablé a consecuencia de estar estimulando tanto el sensor de la paratormona, de la paratiroides, que se vuelve autónomo. Ese secundario es secundario a otra patología, no es primario. Primario es cuando tienes un tumor. Secundario puede ser por la insuficiencia renal, que estimula y estimula al sensor, por la hipocalcemia que se produce en la insuficiencia renal, o también en el déficit de vitamina D, también se estimula el sensor de la paratiroides para que aumente el calcio en sangre. Y terciario, la siguiente, terciario ya es cuando este sensor se vuelve autónomo, ya empieza a producir hormona paratiroides. La siguiente, ¿ven? Se vuelve autónomo este receptor sin necesidad de que haya hipocalcemia, está activo y está produciendo hiperproducción de PTH por el daño al sensor. La siguiente, eso es terciario. La siguiente, trastornos relacionados a la hipocalcemia. Hipocalcemia principalmente lo van a ver en el hipoparatiroidismo y generalmente diagnóstico, o sea quirúrgico. Por lo general, problemas tiroideos, óseos tiroideos que han operado y se han llevado una glándula paratiroides. La siguiente, anterior, relacionados con la PTH, relacionados con el calciferol, la vitamina D3, y relacionados con el magnesio. La siguiente. Entonces, la clasificación de estos trastornos relacionados a la hipocalcemia, si son de la paratiroides, es un hipoparatiroidismo aislado, o los síndromes familiares de George y de Kelly-Caffey, las neuromiopatías mitocondriales por una deficiencia de la hidroxiacilcoenzima, los trastornos secundarios a una destrucción paratiroidea, ¿no? El postquirúrgico, o también hay hipoparatiroidismo autoinmune, pero es muy infrecuente. O los cánceres que te hacen metástasis a las paratiroides y te dañan la paratiroides. La enfermedad granulomatosa, la irradiación, cuando te irradian mucho el cuello también se daña la paratiroides. La enfermedad por exceso de metales. Otra causa son los trastornos, pero muy
frecuentes, resistentes a la PTH. Tienen la hormona para tiroidea normal, pero hay resistencia. Y esos son problemas genéticos, el pseudo-hipoparatiroidismo 1A, 1B o 2. Los trastornos del procesamiento o la secreción de la PTH ya son mutaciones genéticas. Hay paratormona, hay glándula paratiroides, pero hay una disormogénesis. Entonces, y el receptor del sensor también está dañado. La siguiente. El síndrome autoinmune poliglandular tipo 1 también sería una causa de hipoparatiroidismo. Entonces vamos a encontrar, además del hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea, insuficiencia adrenal, insuficiencia gonadal, hipotiroidismo, diabetes tipo 1, diabetes insípida, de causa autoinmune. De causa autoinmune pero no endocrina, tenemos el síndrome de mala absorción, la alopecia areata, la anemia perniciosa, la hepatitis crónica activa y el vitiligo. La siguiente. La etiología transitoria. Generalmente postquirúrgico puede haber un hipoparatiroidismo transitorio, pero si ya es más de 6 meses, la hipocalcemia más de 6 meses ya no es transitoria. ¿Ya? Y transitorio pues puede ser con una sepsis. Pacientes hospitalizados crónicos con enfermedades crónicas puede darte hipoparatiroidismo transitorio, la sepsis, el enfermo crítico, la injuria renal aguda, las quemaduras extensas también te pueden dar hipoparatiroidismo. Los medicamentos como la heparina, la pancreatitis, la hipoalbuminemia. La siguiente. Las transfusiones sanguíneas también te pueden dar hipoparatiroidismo, pero es transitorio. Y la clínica, lo más resaltante son los problemas de la hipocalcemia aguda. Podría ser fatal, un síncope, una insuficiencia cardíaca, angina. En el EKG le vas a encontrar un QT prolongado. La hipercalcemia es rápido, el QT se hace corto. En la hipocalcemia el QT es prolongado. Y hay problemas neuromusculares. ¿Cuál es lo más frecuente? Los adormecimientos, las parestesias, los hormigueos, los calambres, el espasmo, la copedal, la tetania, ya las contracciones por hipocalcemia, y hay contracciones tetánicas, y por lo tanto hay un espasmo laríngeo, también una disfonía, y una mala absorción intestinal, pero por el intestino, el músculo intestinal que no le lleva a la mala absorción intestinal. La siguiente. Entonces, en la clínica también puede haber problemas neurológicos, la hipertensión endocraniana, irritabilidad, la fatiga, las convulsiones. Y si es un proceso crónico, el engrosamiento del cabello, las uñas frágiles, las lesiones psoriasiformes, la piel seca, prurito crónico, la pobre dentición y cataratas. La siguiente. ¿Qué van a encontrar? ¿Cómo encuentran los problemas musculares en la clínica? ¿Qué signos son los más resaltantes en la hipocalcemia? A ver, ¿qué signos conocen? El Trousseau. ¿Cómo es el Trousseau? El Chebostec. Ya, el Chebostec. ¿Cómo es el Chebostec? A ver, ¿cómo haces el Chebostec? ¿Cuál es este? ¿Y este cuál es? Es el Trousseau. Si le pones, o sea, haces la contracción muscular, ¿no? Le aprietas, le das un poco de isquemia y se hace la contracción carpopedal. Y el Chebostec tiene que percutir la salida del nervio facial. Percutes acá y hace la contracción muscular al mismo lado donde estás percutiendo. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo más importante. En los ojos puede haber papiledema, la formación de cataratas, el signo de Chebostec al golpear la parótida, sobre la parótida del nervio facial, se contraen los músculos, que ya hemos dicho, y el Trousseau, que es la contracción carpopedal. En el sistema nervioso central hay alteración del comportamiento, como puede haber convulsiones, espasmos musculares, calambres, la tetania y la
hinchazón, las parestesias y hormigueos en las manos y los pies. La siguiente. Ya esto es lo mismo. La siguiente. Hipoparatiroidismo primario, la etiología. La siguiente. Generalmente iatrogénico, sacamos una paratiroides. La siguiente. Y el síndrome de resistencia a la PTH, que es más una alteración genética, tipo 1, tipo 1AB y tipo 2, que son de muy rara presentación. La siguiente. El síndrome de resistencia a la PTH son niños o personas de baja talla y gorditos, que tienen pues alteraciones óseas y alteraciones dérmicas, la osteodistrofia hereditaria de alta. La siguiente. En nuestro paciente, ¿qué le encontramos entonces? La siguiente. Debido a que tenía fracturas patológicas, ¿qué es lo primero que tiene que pedir? El calcio, ¿no? Y la sorpresa, calcio alto, 13.8. Más de 14 ya es un calcio maligno, es grave, ¿no? Y tienes que reponer el calcio de inmediato. El calcio sérico total tiene una discordancia con el calcio iónico. Es más sensible al dosar en ambos. Es mejor pedir calcio iónico y calcio sérico total. Además que con un solo nivel de calcio no haces el diagnóstico, tienes que repetir y corregirlo con la albúmina. La siguiente. En el caso de la orina, en él una calciuria que estaba dentro de rangos normales. La siguiente. Porque el retio me va a decir a mí si hay hipocalciuria familiar, ¿no? Que es otro síndrome que es familiar. Pero no se mide la calciuria por sí sola, tengo que hacer la relación del calcio con la depuración de creatinina. Si es menos de 0.01 es una hipocalciuria familiar. La siguiente. La PTH a él le salió en 1293, muy alta, ¿no? La siguiente. Y tiene una sensibilidad de hasta 90%. La siguiente, pero tiene que pedir la PTH intacta. Entonces, cuando ya tienen una PTH, un calcio alto y una PTH intacta, alta, en rangos de 1000, ya hicieron el diagnóstico, ¿no? ¿Qué caso es? ¿Por qué hay la causa de la hipercalcemia en este caso qué es? Hiperparatiroidismo primario. Tiene que haber un adenoma, es muy infrecuente el que sea maligno, es un tumor benigno. Pero hay que operarlo. Pero tenemos 4 paratiroides. ¿Cuál operan? Porque puede ser una operación mini invasiva o puede ser invasiva, que abras todo el cuello, ¿no? Generalmente abres todo el cuello cuando hay sospecha de cáncer de paratiroides. Entonces, el nivel de calcio, hay pruebas inmunológicas que te llevan al diagnóstico de cáncer de paratiroides. En este caso, para localizar cuál es el tumor, de las 4, cuál es la que está haciendo el tumor, es para cuestiones quirúrgicas. Sí o sí, el tratamiento es quirúrgico. Entonces el cirujano necesita esta prueba para saber dónde va a cortar. Y puede abrir todo el cuello. Si es benigno, solamente va a cortar la izquierda, la derecha, la de abajo, la de arriba, cuál de ellas, ¿no? Con esto se localiza. Y en el paciente le localizamos un adenoma paratiroideo inferior derecho, a este lado. ¿Ya? Y ese fue el que lo operaron. Entonces, el Cestamili es el tecnesio 99 que ingresa por la vía endovenosa y es captado en el corazón y otros órganos, pero también por las paratiroides. ¿Ya? No solo se usa para los adenomas paratiroideos, también lo captan las tiroides, pero más que la paratiroides. Entonces ahí ven el adenoma. La siguiente. Hipercaptación a las 2 horas adyacente al polo inferior externo del lóbulo derecho de la tiroides. La siguiente. Hallazgos compatibles con adenoma paratiroideo derecho. La siguiente. En la gammagrafía tiroidea, que es yodo radioactivo, eso es básicamente captado por la tiroides que estaba normal. La siguiente. Entonces, en nuestro paciente, la siguiente, le hicieron la paratiroidectomía mínimamente invasiva. Por eso es que necesitamos el Cestamili para localizar. Y le sacaron un tumor de 3x3. La siguiente. El informe operatorio fue una tumoración paratiroidea vascularizada, no se evidenciaron adenopatías y le extraen la glándula en su totalidad.
Porque si encuentras ganglios, tienes que sospechar que hay algo maligno. Ahí sí tienen que abrir todo el cuello y vaciar todo el cuello. Ganglios, tiroides, todo. La siguiente. El dosaje de la PTH se hace en el intraoperatorio. ¿Por qué? A los 10 minutos tiene que bajar, más del 90%. Miren, de 1200 bajó a 8, a los 10 minutos. Porque si no baja, quiere decir que sacaste otra cosa, no sacaste el tumor. Y el tumor sigue ahí secretando su carotona. ¿Ya? Esa es la prueba de que sí sacó el tumor, el cirujano sacó el tumor. La siguiente. Muy bien. ¿Preguntas, chicos?